Mi nombre es Manuel, soy alumno del séptimo semestre de la licenciatura de Administración y Negocios en la Universidad Regional del Sureste, también conocida como URSE. Este es la opinión sobre un documento que se compartió, el cual habla sobre el pensamiento estratégico. Dentro del documento empiezan hablando, o bueno, se habla inicialmente sobre la construcción del pensamiento humano, que este dice que se habla desde los primeros meses de vida. El perfeccionar y desarrollar esta capacidad va a depender de la experiencia que adquiramos a lo largo de la vida. Los psicólogos creen que los niños de 11 y 12 años ya tienen el pensamiento abstracto y lógico. Eh, Se nos habla también que el hombre común o la forma del pensamiento del hombre corriente, si aquí así se le puede decir, eh, arrastra consigo la herencia del sentido común, que esta es no formulada ni explícita a la hora del pensamiento. También nos dice que la construcción del conocimiento humano, este es un proceso que sigue un diseño o una red o sistemas que no se conocen realmente con certeza todas las posibilidades de ampliación y de potencialización, ¿no? Ya que la forma en cómo interactúa el hombre no cambia de manera regular. Se menciona un término, o bueno, menciona un término que habla de la potencialidad, y aquí dentro del documento nos mencionan que ésta se nutre de la capacidad de observar, interactuar, soñar y visionar, ¿no? Y que el conocimiento se crea entonces con el sueño, con el arte de imaginar, con crear, diseñar nuevas posibilidades, y que cada ser humano sueña con lo que tiene, que son expectativas, posibilidades, frustraciones, y sobre todo esto se construyen los sueños nocturnos, las utopías y las crónicas, que es lo que soñamos, eh, y que con estos sueños nos hace tener, ¿cómo? Romper nuestras propias limitaciones, cuando este es un deseo de verdad de alcanzar este sueño. Luego, todo esto lo relacionan en cuanto a la parte de las empresas tal cual. En este caso lo especifican con la función de la gerencia, que dice que el escribir, o sea, las intuiciones que tenga aquel que está en la gerencia, lo transcriba a un plan estratégico para que todo se base respecto al plan, y entonces todos los procesos que se hagan vaya conforme al sueño que se tiene, ya que se tiene plasmado, ¿no? En cuanto al ámbito empresarial, nos menciona que siempre se está sujeto a lo imprescindible, y que lo imprescindible se vuelve lo cotidiano, el día a día. Nos dice que este se construye en base a la ruptura y no a la continuidad. Dice, dice también que el cambio se da cuando hay crisis, y esta proviene porque no se adaptó a cómo el mundo va cambiando, va en constante cambio. Por eso el transicionar de lo antiguo a lo nuevo no es una manera lógica lineal, ¿no? Ni secuencial, sino todo lo contrario. Esta es una ruptura, y por ende esto tiende a ser conflictivo, ya que muchas veces hay contradicciones entre lo que se busca, en lo que se buscan, y la estabilidad, el estatus también de la organización y todo lo que promueve este cambio. Esto nos dice también que la elaboración de una estrategia es parte de un espíritu emprendedor, ¿no? Porque es arriesgado, es sagaz, es creativo,
y busca las oportunidades todo el tiempo para aprovecharlas, detecta las amenazas para enfrentarlas y, o neutralizarlas en su caso, y reconoce las debilidades, que en este caso hay que minimizarlas o desaparecer completamente, y maximice las fortalezas de la organización. Por eso, la responsabilidad de elaborar una estrategia organizacional se basa en los temas como son los valores, la visión, los sueños, las capacidades y las aptitudes de los dirigentes de la organización y del equipo creador, ¿no? Para analizar y resolver los problemas. Y todo esto a qué nos lleva, que más que formular estrategias tal cual, el reto más grande que se tiene es aprender a pensar estratégicamente, ya que esto implica desviar el enfoque gerencial, o sea, lo tradicional, eh, a, en este caso de la empresa lo marca como la satisfacción del cliente. Hay una frase que dice Gibson que habla de dejar de vender lo que se produce y comenzar a vender lo que el cliente se necesita. Y este es de pasar de los productos ofrecidos a las necesidades satisfechas. Es cambiar el modo como vende la empresa hacia el modo como compran los clientes, ¿no? Y es ahí que partimos al punto de qué es pensar estratégicamente. Y, y por esto nos dice que el pensamiento estratégico es una actitud de vida que se basa en la reflexión, que este se desemboca en un actuar, que en este caso que cimienta el futuro de la empresa, al permitir que en este caso el que piense estratégicamente articule sus acciones diarias con los objetivos a largo plazo de la empresa, en este caso. El pensamiento estratégico garantiza un futuro de éxito siempre y cuando se tengan bases fuertes en los procesos administrativos, operativos, en el área financiera. Todo esto sean cimentados por un análisis que permitan decidir si el proyecto que desarrolla la organización es válido o no, y si se justifican sus procedimientos en el camino. Estos procedimientos son acertados para maximizar los riesgos o no. Y es que por eso el pensamiento estratégico muestra el camino que se ha de seguir con todos los integrantes de la empresa, o en ese caso el grupo de trabajo, para que estos sean un engranaje hacia la competitividad de la empresa. A lo largo de la historia hemos tenido muchos pensadores estrategas. Sin embargo, uno de los primeros fue Pericles en el año de 495 a.C. Y los principales principios que él tenía eran que saber lo que se debe hacer y ser capaz de explicarlo era uno, y mencionaba otro, que es hacer frente a la calamidad con una mente tan despejada como sea posible y reaccionar rápidamente ante ella. Eh, Uno de los autores también muy destacados en este aspecto del pensamiento estratégico, o mejor dicho, un autor que contribuyó bastante a cuando inició el pensamiento estratégico, fue Sun Tzu, que menciona con el libro que tiene, que es El arte de la guerra, ¿no? Que describe cómo es el armamento y el ejército chino, cómo son sus sistemas de mando, comunicación, la disciplina, cómo son los rangos, su estrategia, su logística. Entonces, a lo largo de la historia, el pensamiento estratégico se tomó mucho en parte de las maniobras militares, que las maniobras militares debían determinar la manera de atacar al rival para que saliera lo más debilitado posible e incapaz de reaccionar. Eh, Otro de los autores importantes que ayudan, ¿no?, a que el pensamiento estratégico evolucione, a contribuir, es Nicolás Maquiavelo, que habla principalmente en su frase, adaptarse al entorno, consiste en protegerse de las amenazas que suponen los cambios ocurridos.
y supone también aprovechar ciertas oportunidades que el entorno ofrece. Entonces, desde ese entonces, la actitud estratégica la consideran como una postura abierta al cambio y crítica de las propias concepciones y prácticas administrativas que, que suponen la capacidad de cuestionarlo todo. Una de las grandes diferencias entre el pensamiento lineal o el pensamiento ordinario y el pensamiento estratégico es que el pensamiento lineal habla que, bueno, nos dice en el documento que es un circuito cerrado, que la empresa lo ve todo de dentro hacia afuera. Sin embargo, el pensamiento estratégico nos dice que el pensamiento que debemos de tener es ver desde fuera hacia adentro en cuanto a la empresa. Entonces, para concluir, la clave del éxito de una empresa no solo radica en producir bien, sino también en saber vender bien, tanto el producto como la propia imagen, ¿no? Y esto se logra con la generación de calidad de vida, proceso de desarrollo y principalmente el pensar estratégicamente dentro de la empresa.